Bienvenido, bienvenido a este programa, a este podcast Reales No Perfectos. Mi nombre es Walter Rosa. Estamos una vez más acá. Hoy estamos con Belén Prado, mujer, madre, emprendedora. Tiene una sonrisa contagiosa. Para aquellos que todavía no te conocen, ¿quién es Belén Prado? Hola Walter, ¿cómo estás? Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y una gran oportunidad también desde el lugar, desde la humildad que uno tiene como persona y que recién estoy arrancando con mi marca personal. Para mí es una gran oportunidad. Así que toda propuesta que sea a partir de ahora para mí es bienvenida y la recibo con mucha gratitud. Así que Gracias. primeramente te agradezco. Y bueno, ¿quién es Belén Prado? La verdad que es una pregunta amplia, pero hoy la puedo responder eh, tranquilamente. Soy mamá, soy mujer. eh, Belén es emprendedora hace 7, 8 años y hace 6 meses se empezó a reencontrar con ella misma a través de un proceso de sanación y hoy estoy creando mi marca personal, ayudando a mujeres y, ¿por qué no, a hombres, a varones, que la verdad que todavía no me llegó ningún hombre, pero ayudándolo y ayudando a las personas a través de toda mi experiencia de vida. Buenísimo. Atravesé un duelo, un robo millonario, pasé una deuda millonaria. Soy mamá soltera porque el papá de mi hijo se suicidó hace casi 3 años. Y, y a través de todo eso, encontrar todo lo bueno para hoy poder ayudar y guiar a las personas. Qué bárbaro. Qué historia que tenés, es tremenda, pero bueno, vamos a ir tocando algunos puntos en el recorrido. ¿Quién era Belén antes de todo esto que contaste? Que antes del robo, antes de lo que pasó con tu esposo, antes de ser mamá. ¿Es la misma Belén que encontramos hoy acá en las redes? No, la verdad que yo hoy digo y puedo decir que la persona que me conoció o que me conocía hace 6 meses, hoy me tiene que volver a conocer. Fue Oh, un volver a cambio tremendo. nacer, sí, un volver a vivir. ¿Y quién era yo antes de quién soy hoy? Siempre me consideré una buena mujer, una buena persona, siempre ayudé, pero era una persona que quería sostener el control de todo. Y sostener el control de todo hoy me hizo dar cuenta que ese sostener el control que la mayoría de las personas pasa, te termina hundiendo más. O sea, la vida misma, Dios, el universo, en quien uno crea, ¿no? Yo creo mucho en Dios, te va a poner situaciones, pruebas que te va a llevar a esto, a tener el punto de quiebre en tu vida donde vos tengas que renacer, que tengas que volver a nacer. Sí. Eh, Así que no sé si fui muy Está cortita o... perfecto. No, está perfecto porque nos vamos, con las preguntas nos vamos conociendo, te van conociendo aquellas personas que no te conocen. En tus redes se ve que sos una, por lo menos lo que se ve, ¿no? Una mujer con fuerza y con luz, porque se ve, yo te decía recién lo de la sonrisa, esa sonrisa que atrapa, y sos, la verdad que estás brindando sin querer o queriendo, sin saber o sabiendo, mucha fe a esa gente que piensa que no se puede, esa gente que todavía está en la duda de que si emprendo o no emprendo, si hago o no hago. ¿Cuándo fue ese clic que vos decís, yo voy a empezar a hacer mi marca personal, yo voy a empezar a grabar, yo me voy a poner enfrente de un teléfono para empezar a ayudar, yo quiero ayudar? Esa parte de Belén que quiere ayudar, ¿cuándo inició? ¿De qué forma? Mira, en algún punto yo siempre lo supe,
pero, o sea, siempre supe que me gustaba esto. ¿Por qué? Porque, o sea, de ayudar, de ser solidaria, un poco esto de la cámara, de ser conocida, ¿viste? Siempre, honestamente te digo que siempre me gustó. Y, y era, a ver, la herida tan profunda que yo tenía de abandono o de rechazo era lo que hacía apagarme, ¿no? De avanzar y retroceder. Esto de ayudar siempre fue como más fuerte que todo, ¿viste? Que uno dice, no, voy a llegar hasta acá, pero hay algo más en uno que te lleva al más allá. Y yo cuando empecé siendo emprendedora, hace 7, 8 años atrás, empecé en una habitación de mi casa haciendo uñas, con una Bueno, mesa, dos sillas, tres esmaltes. Me acuerdo que por 3 meses las personas que iban se iban pintadas todas del mismo color porque no tenía otro. Y de día era mi gabinete y de noche mi habitación. Yo dormía en un colchón en el piso. ¿Y qué me pasó en ese momento? Dije, me gusta, pero yo quiero algo más que esto. Entonces empecé a capacitarme para dar los cursos y ahí cuando empecé a enseñar, dije, opa, esto me gusta, porque era, de alguna manera, era ayudar a las personas, darle mi aporte, mi valor, el decir, che, a ver, vos podés, yo empecé así y empezar como a contar desde mi experiencia y empecé como a resonar mucho con eso. Y empecé, cuestión de que me fue súper bien, o sea, de empezar en una habitación de mi casa a llegar a vivir en un edificio amplio, súper grande. qué Bueno, después bueno. pasó, llegó la pandemia que nos frenó a todos. En ese entonces yo ya conocía al papá de Santi, me invitó a trabajar en su empresa. Empecé y después, bueno, por cuestiones de relación decidí abrirme y empecé de vuelta, volví a lo mismo, que era lo que yo sabía y a lo que me estaba dedicando ya hace años. Y, eh, y bueno, y en la empresa de él también, ¿viste? Fui como, era en algún punto, lideraba grupos, enseñaba Qué de bueno. productos, de cómo hacerlo, ¿viste? Entonces siempre tuve esa parte de mí. Y bueno, después que lo que sucedió con él, con el papá de mi hijo, me abrió una estética. En esa estética también era como que empecé yo adelante y después empecé teniendo personas, organizando y teniendo personas que trabajaban y yo me dedicaba a capacitar. Hasta que un día dije, no resoné más con eso y bueno, dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que hago? O sea, siempre che, siempre hay algo para hacer, Sí, siempre creí en la capacidad que el, todos, el todos buscar tenemos y la querer capacidad, crecer. tal Buscar cual, y y querer crecer. todos tenemos la capacidad de hacer algo, de empezar y Eso es bien de emprendedor. Y sabes que hay sí, muchos alumnos o chicos que yo atiendo que están esperando tener todo para hacer su primer video, están esperando tener su habitación, su lugar. Como decís vos, vos arrancaste en una habitación, yo arranqué dentro del vestidor grabando los podcasts porque ahí se escuchaba bien. Y bueno, ahora tengo una habitación, ahora tengo un fondo lindo, pero arrancá. A lo que yo siempre le digo, arrancá con lo que tengas, porque eso también te va a hacer la persona que querés ser. De ahí va a partir tu nuevo yo. Y está bueno que lo cuentes y nos cuentes un poco de tu recorrido, porque muchas veces yo le decía a un alumno, ¿vos qué esperas? ¿Tener músculos para ir al gimnasio? Vos vas al gimnasio vale. para tener músculo. Entonces, es eso, es hacer. En este trayecto y recorrido que me estabas contando, en algún momento, yo me río porque todos me dicen la misma respuesta, ¿te atacó el síndrome del impostor? Esto que te dice Sí. Belén, ¿quién te cree que sos? Mirá de dónde venís, Eh, mirá lo que sos, ¿qué querés enseñar eso que te come la cabeza? Sí, pero ¿sabes por qué me pasó? Que me pasó hace, bueno, cuando arranqué con la marca personal, que dije, yo quiero enseñarle, o sea, yo quiero aportar el valor al mundo, porque al margen de la historia que uno tiene, digo, esto lo llevo acá adentro.
Cuando abro la estética que la cierro, me acuerdo que me fui a Buenos Aires a comprar ropa, volví, vendí todo, gracias a Dios, a los 2 días vendí todo. A los 4 meses me ofrecen el fondo de comercio un local de insumos de uñas. Fíjate cómo era, ¿no? Era todo relacionado. Volviste, claro. Bueno, me apuesto a todo eso, invierto como emprendedora, como tiene que ser, que vos metés la ficha. Y ahí también empecé como una persona me iba a comprar un producto y le daba toda una clase. O sea, era más fuerte que yo todo eso. Claro. Y, y me pasó esto de lo que vos me decís, ¿por qué? Por la mochila que yo cargaba, ¿no? En un punto me definí como persona por la situación en la que yo estaba pasando. Ujú. Esto de, che, ¿cómo vos vas a aportar o vos vas a enseñar o de qué manera querés prender la cámara cuando tenés que pagar una deuda? Entonces, eso fue lo que a Ah, mí me claro. frenó mucho tiempo. Vos fíjate, O te sea, ataca por donde más te duele, sí, sí. tal cual. O sea, yo creo que uno le agarra o llega a ese punto porque en, en algún momento del proceso te definís por la situación en la que estás pasando. ¿Y cómo es eso de, se puede volver a confiar después de lo que te pasó en la vida? Vos decís, vos creas en Dios, me dijiste, y eso está bueno. Y Sí, con todo esto que te pasó, ¿alguna vez lo cuestionaste? ¿Le dijiste por qué a mí me lo merezco, no me lo merezco? sí, ¿Pasaste por eso? sí me lo cuestioné cuando decidí, porque uno para sanar tiene que estar abierto, ¿no? Porque una sanación no es fácil, pasar un proceso no es fácil, pero también te preguntas y decís, ¿quiero seguir? ¿No? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Quiero seguir así? Dije, no, no quiero seguir así. Bueno, listo, a ver, ¿qué más puede pasar de todo lo que me pasó? Y ahí empezó el proceso, ¿no? Eh, ¿Me repetís, por favor, de vuelta la pregunta que No, me... que- la respuesta la dijiste, pero ahora te voy a hacer una repregunta sobre eso. ¿Qué le dirías a esa persona que en este momento se encuentra rota y que esté pasando por una situación y que no sepa cómo salir adelante? Vos, de tu experiencia, de lo que vos viviste, ¿qué le dirías? A ver, primero que la situación en la que está pasando, a ver, es pasajera, es lo que Bien, es lo que es. Y segundo, por más que no quiera, a ver, es muy difícil explicarlo porque es muy difícil y te juro que entiendo a la persona que quiere y no puede, pero por más que no quiera que hagas, intente que empiece a buscar o empiece a acercarse a las personas que están a donde a él o a ella le hubiera gustado estar en algún momento de su vida. qué bueno. Esto de una red social que estamos constantemente, yo siempre digo, la persona está cada 2 segundos con el teléfono. Entonces, anda a Instagram y busca a tu ídolo, busca a esa persona y empezar a rodearte con lo más mínimo, esa persona que siempre te inspiró, esa persona que siempre vos dijiste, ah, yo quiero ser como él. Ujú, Y está entonces bien. ahí es empezás, y es lo que yo por lo menos hice, ¿no? De, bueno, a ver, obviamente que a medida que van pasando los días, uno como que se va abriendo de a poquito, ¿no? Pero yo realmente siento que a mí la persona que me salvó la vida fue mi hijo. O sea, yo creo que si mi hijo no hubiera estado, no sé qué hubiera sido. O Vos sea, sabés que porque muchas veces, la pregunta que venía era, ¿qué papel jugó tu hijo en este momento y en este proceso y en este recorrido? Y lo estás contando. Sí, fue como la inspiración o el motor para sacarte de ahí donde sí, estabas. sí, Qué sí, bueno. sí, 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 porque, a ver, cuando pasan estas cosas, uno piensa en uno, ¿no? En decir, eh, a ver, no quiero más esto.
y no lo quería más y no quería, estuve hasta 4 días encerrada, que lo único que hacía era llevarlo al jardín y ir a buscarlo y volver, y era como que le cocinaba porque le tenía que cocinar, pero yo estaba como muerta en vida, sinceramente. Está, perdón, está Y a- bueno lo que estás diciendo y quiero hacer doble clic sobre esto que estás contando, ¿viste? Cuando haces doble clic en la computadora. ¿Qué sí. fue la situación o la persona que te hizo entender que sí podías en este momento que estabas contando? ¿Qué fue? ¿Una situación, una Eh, persona, un mentor, alguien que te dijo, vamos Belén, dale que vos podés? Puede haber sido una situación o Mira, puede haber... yo esto lo voy a responder desde la humildad, como siempre digo, ¿no? La primera persona, yo creo que fue mi yo o fue Dios, ¿me entendés? Ujú, Porque a Dios, cuando Dios te habla, lo sentís dentro del corazón o en la mente, ¿me entendés? Entonces me vino eso en decir, vos podés y vos lo vas a poder lograr. Y cuando yo escuché esa voz, ahí fue donde dije, bueno, ok, empecé a ponerme las personas a las que yo me tengo que acercar. Y ahí apareció en el primer momento mi mentor, que es Kim, y apareció en YouTube con un video súper fuerte que como que me despertó. claro, Esas el cachetazo, son sí. las señales, ¿viste? Si Qué bien, loco. ojo, yo quiero hacer hincapié acá, porque en la primera señal yo no fui a él, yo me fui a otra persona, me desvié. Y si bien sí me sirvió esta mentora, aprendí, pero no era lo que yo necesitaba. Y Claro. Dios me volvió a traer a Kim, o sea, me volvió Claro, a traer a igualmente, mi mentor. sí, igualmente eso de que, porque casi siempre pasa que como que sabemos para dónde tenemos que ir y como que nos desviamos un poco, pero en ese recorrido, en ese trayecto también aprendemos y cuando volvemos sobre nuestros pasos y apuntamos donde Dios nos había mostrado, ya vamos de otra manera, ya vamos con un poquito, entre comillas, como de experiencia y de camino recorrido. Eso está bueno también de que seguiste buscando y no te quedaste en lo que habías encontrado y no te convenciste de que eso era lo que te correspondía, sino que dijiste yo quiero más y seguís creciendo. ¿Cuál es tu emprendimiento hoy día o de qué, cómo se gana la vida Belén Prado? Hoy actualmente estoy iniciando con mi marca personal. Eh, hice la creación de un ebook Sí, para, a ver, porque entiendo que este proceso es un paso a paso y, a ver, la creación de ese ebook fue ponerme yo de este lado, ¿no? Porque obviamente que cuando uno crea cosas lo hace desde el lugar y desde la experiencia de cada uno. Y es como el primer paso para que la persona empiece con todo este recorrido, con su sanación, con su cambio de vida, sí, porque ahí no solo comparto mi historia, sino los hábitos que yo implementé para claro, poder hoy tener este nivel de conciencia, que es muy importante. Después implementé todos los ejercicios a mí de manifestación que me ayudaron y que los comparto también y tiene el acceso una vez por semana a una mentoría grupal. Que bien, la mentoría es esto, ¿viste? Es hablar de lo que a vos te sucede, de que una persona se pueda desenvolver, que pueda llorar, que pueda reír, que pueda hacer lo que se sienta libre, la libertad de ser uno mismo. Y bueno, y ahora abrí mi coaching, el 1 a 1, para la persona que quiera ir más allá o que sí, esté recontra decidida. Entonces tengo los dos puntos. Para la persona que recién arranca, y a ver, mi ebook te sale, o sea, sale 20.000 pesos, lo que hoy, no sé, ni siquiera la comida del nada, día nada, claro, sí. te sale. Entonces no es nada. Es Entonces, simbólico, pero desde ese lugar, es un precio simbólico, pero son los primeros pasos que uno necesita empezar a entender para tal empezar a cual. buscar ese cambio. Sí, está bueno. Aparte te vi en las redes que también estás con el tema de la ropa, rediseñás ropa, decorás. ¿Eso que es un hobby o qué es? Sí, en realidad es un hobby. A mí me Ah, gusta muchísimo la ropa, siempre me gustó, siempre. Y cuando la llevas, o sea, cuando la llevas, que ya es propio tuyo, es como, hoy justamente hablaba en un video y decía, a ver, yo antes cuando era
cuando iba al secundario, siempre fui re natural y capaz que me ponía una remera del año del Pepe y me quedaba bien, pero porque uno cuando ya lo es propio, Sí. todo te queda bien. Entonces, la verdad que es un hobby mío y me gusta mucho. Me gusta mucho toda la ropa. Eh, tengo muchísimas ganas de iniciar un emprendimiento, volver a lo que es la ropa. Está Así bueno porque yo que que sigo tus redes, empezaste una historia con una remerita que la mostrabas, que no decía nada, y mientras ibas hablando le pasabas la plancha y mostrabas, y terminaste con una remera toda con plateado. Quedó sí, genial. En 4 o 5 historias pasaste de una remera que no valía nada a una sí, remera única que quedó genial. Y yo digo, ¿cómo? Bueno, eso es lo que estabas contando, cuando te gusta algo y lo haces tan natural que mientras contaba tu historia, ibas hablando, estabas rediseñando una pieza que, como decías vos, era vieja o quizás no la usabas y parecía nueva, recién comprada. Eso está bueno también cuando uno tiene esos talentos y también los puede transmitir, porque estás dando mucha fe de que se puede con lo poco que tengas, siempre y cuando tengas una buena intención y tengas ganas, ¿no? Que muchas veces es lo que cuesta, es mostrarle a la gente que con poquito se puede iniciar, no hace falta tener nada. Simplemente un teléfono, vos ya podés arrancar tu marca personal y empezás a mostrar sí. lo que te Y hoy gusta. inclusive, al margen de que yo ya lo sé hacer y lo pueda hacer, porque yo decía, o sea, yo cuando empecé con todo mi proceso de sanación, decía, acá hay algo más, porque no es que a mí me está yendo mal o me fue mal o quebré en esto por un robo millonario que tuve o lo que sea. Yo decía, esto yo lo sé hacer, este no es mi problema. Si yo me preguntaba a mí, yo misma, ¿no? Y decía, pero si yo empecé en una habitación, si yo Claro, logré esto, ¿no? Acá hay algo más. Entonces me sometí a esto, a la sanación, me abrí y hoy para mí estoy emprendiendo desde otro lugar también, siendo mamá 24/7. claro. Yo estoy hablando con vos y tengo acá a Y mi ahí, hijo que está sí, conmigo. que eso eh, está bueno, que sea parte de este crecimiento, porque también va a ver a la madre crecer de una manera increíble Tal cual, y que esté atento a todos estos cambios. Cuando vos iniciaste con esto del hace 6 meses, me estabas contando con la de marca personal, cuáles son sí, esos hábitos que son innegociables? Que vos decís, lo hago sí o sí, pase lo que pase. quebrantables. Sí, ¿cuáles son en tu caso? Mira, yo te voy a ser sincera, me empecé a levantar a las 4 de la mañana porque dije, bueno, voy a probar porque la gente que yo estaba mirando se levantaba, o a la gente que yo seguía se levantaba en ese horario y dije, bueno, voy a ver qué es lo que sucede. Y bueno, y en algún punto que esto también va para las mamás, en algún punto me sirvió porque son horas que una mamá necesita y son necesarias para estar con una misma. Claro. Esto es fundamental para las mamás, pero me me levanto a las 4 de la mañana, oro a mi manera y hablo con Dios, después Ujú. escribo mis metas y lo que yo quiero. Eh, Después me bebo un baño, un buen desayuno y perdón, antes de desayunar no, me pego un baño y empiezo a hacer ejercicios de lo que puedo, no sé, de yoga, lo que me salga en ese momento. Sí, Eh, a veces, no todos los días, pero antes de levantarme de la cama, cuando me despierto, me pongo una meditación de 5 a 10 minutos. bien, Y después de esa rutina, arranca mi día. qué bien, buenísimo. Muy Yo parecidos con esa rutina hasta dejé de fumar, empezaste a cambiar. tal cual. Eh, y después, obviamente, la buena alimentación, ¿no? La Bien, verdad que para hacer un cambio te tenés que
salir de tu zona de confort, es como Sí, digo. sí, sí. Y la zona de confort no es salir del sillón o levantarte del sillón, es hacer lo que nunca hiciste. Sí, es ponerte incómodo, claro, sí, sí. Igual. Tal cual, tal cual. Si hoy le pudieras agradecer, sí que seguro lo podés, a Dios, a pesar de todo lo que te pasó, ¿qué le agradecerías? Sí, la verdad que son muchas cosas, pero hoy le agradezco estar acá, o sea, estar viva, poder disfrutar, que me haya enseñado o que me haya hecho pasar la prueba de que voy a seguir siendo la misma persona teniéndolo todo o, o no teniendo nada. Claro, Y, y seguir, o sea, y dándola, y a ver, dándome esa fe y esa capacidad que uno tiene, ¿no? Porque uno no se da cuenta. Yo a veces no soy consciente, pero la capacidad de poder sostener, de sostenerse, de poder aportar al mundo, eso es algo que no, para mí es algo, ay, no, no me sale la palabra, pero es algo muy valioso. qué bueno, qué Y bueno. que soy afortunada, yo me siento afortunada poder hacer esto. Y lo disfruto, ¿eh? Claro, sí, sí. Para las personas que no te conocen o no te siguen, ¿dónde te pueden ver en las redes? Igualmente al final yo te voy a dejar etiquetada, pero para los que están escuchando, ¿cómo te encuentran en Instagram o en YouTube o dónde te tienen? En YouTube y en Instagram es soy Belén Prado. Bien, fácil, fácil de Fácil, buscar, sí. buenísimo. Si alguien te quiere contactar y no entendió bien qué es lo que vos das o enseñás, para decírselo cortito, como decir, bueno, vos estás pasando por esto, 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 yo te puedo ayudar a hacer esto, esto y esto. Em, a ver, si está pasando por una depresión, por ansiedad, por un duelo, Bien, te puedo ayudar. Si estás iniciando con tu marca personal, también. Si tenés una empresa, gracias a Dios abarco muchos temas. Si está bueno, estás, sí, 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 si estás en un negocio y sentís que, o tenés un emprendimiento y sentís que, a ver, que no te animás a ciertas cosas o que le querés dar un giro o que no le encontrás la vuelta, también. Pero sobre todo o sea, a ver, ayuda a las personas a volver a reencontrarse, a conectar con uno mismo. qué bueno, ahí está, sí, buenísimo, se entendió clarito. Si tuvieras que dejarle una enseñanza a una persona que está escuchando y está en la duda si inicia su emprendimiento o no, ¿tenés algún consejo para darle? Sí, que inicie con lo que tiene. Mm, O sea, si ya, a ver, si ya tiene ese proyecto en su mente, en su corazón, es porque Dios ya ya se lo está, puso y ya está hecho. O sea, ya tiene un está, propósito. Sí, tiene un propósito y lo que tiene que hacer es de accionar. Y si de ese propósito tiene tres cosas, que empiece con lo que tiene, porque sé que exacto. lo que tiene es oro, aunque esa persona no se dé cuenta, que Todavía tiene no lo oro en la veas, mano. sí, sí, aunque todavía no lo veas, está bien. Sí, Cómo te ves, Belén, dentro de 3 años? No muy lejos, 3 años nomás. ¿O cuáles son tus metas? wow. Dentro de 3 años, con a ver, de haber llegado a cientos de personas con mi mensaje. Qué bueno, Eh, yo una de las cosas que le pedí a Dios cuando, a ver, de alguna manera negocié, le dije, ok, yo voy a soltar y me voy a rendir, voy a soltar todo el control, que para mí eso era un montón, eh, pero yo necesito o yo quiero que vos me guíes y que me llenes. Yo me quiero sentir llena, pero no llena de millonaria, o sea, a ver, sí, obviamente,
quiero plata, ¿quién No, eso es no? obvio. Sí, sí. Pero quiero sentirme llena en ayudar a las personas. Yo quiero que mi mensaje llegue, yo quiero sentirme llena desde ese lugar. Qué Entonces, bueno. es esto, dentro de 3 años, haber llegado a cientos y miles de personas. Muy bueno. ¿Qué se siente pasar de trabajar con las manos cuando hacías uñas, todo eso, a ahora trabajar con la mente, el mindset y el corazón de las personas que están necesitadas? ¿Qué se siente? Eh, para mí es felicidad plena, o sea, es algo que sentís que no te lo puede dar nada, o sea, que no se llena con nada. Y en algún punto siempre trabajé para hacerle bien a la persona, porque si bien antes trabajaba y embellecía las uñas, Claro, pero la persona que llegaba con algún problema. Y sentir que le estás cambiando la vida solamente por pintarle las uñas, sí. también era algo muy Le gratificante. levanta la autoestima también, o sea, entra vencido y sale, por lo menos salía distinto. Y ahora más porque ahora vos estás trabajando sobre la mentalidad y sobre el corazón de la persona herida. La verdad que eso es buenísimo. Ese trabajo es valorable. Si tuvieras que compartir un error que te pasó, pero o un error o algo que te marcó, pero que agradeces de haberlo vivido. Decir, menos mal que me pasó, aunque no te guste, me pasó esto porque de acá aprendí y saqué cosas positivas. ¿Te acordás de alguno? Sí, yo creo que, a ver, siempre, o sea, o hasta en ese momento era una persona que iba y que como que me iba y me tiraba a la pileta, ¿no? Y la mayoría de las veces siempre tuve suerte porque me iba bien. Pero con el tema de las deudas y las cuentas, yo creo que hoy, para iniciar un emprendimiento, tendría que ver ciertas cuestiones y organizarme con ciertas cuestiones. Vuelvo a lo Bien. mismo. Quiebre económico que yo tuve fue un 50% porque me entraron a robar y el otro 50% era porque yo como emprendedora había apostado todo. Y hoy no es que no lo haga, no es que no lo haga, sí lo haría, pero desde otro lugar. Entonces, Sí, creo un que eso, aprendizaje. antes de empezar a trabajar con dinero o empezar a emprender, yo lo que recomiendo es que trabajen con su mindset. Que primero vean su desarrollo personal para no tener y para no equivocarse. En este recorrido de que yo te vengo siguiendo hace un tiempo, se nota mucho eh, la parte profesional tuya, pero también se nota mucho que hubo una formación. En este momento estás con mentores, estás siendo guiada por alguien, o cómo Sí, te educás o cómo creces. mira, sí, sí, yo, a ver, inicié bueno, con una mentora. Sí, empecé con una formación, por eso digo que el desarrollo personal es fundamental Claro, para tanto para el emprendimiento, para tu trabajo, para todo lo que vos quieras hacer. Primero, la base es el desarrollo personal, primero, sí. porque sin trabajar tu ser, eh, que no te quepan dudas que en algún momento vas a volver a caer. ¿Te vas a levantar? Sí. ¿Y vas a seguir? Sí, pero te vas a volver a caer. Y si no tenés el desarrollo personal, para mí eso es fundamental. Y ahora actualmente estoy con dos mentores, que bueno, que con Kim, con mi primer mentor ya estoy terminando. Y estoy con Nicolás se llama, que con él empecé y bueno, tenemos para rato porque la verdad que él ve un área que a mí me interesa mucho, que es un poco más de lo espiritual, El digamos. espiritual. Está Ujú. bueno, qué bueno. Se terminó el tiempo. Yo te dije que iba a pasar rapidísimo y pasó rapidísimo. Me queda la última pregunta que siempre se lo hago a mis entrevistados. ¿Cuál es la pregunta que te hubiera gustado que te haga, pero que no te hice? Sí, alguna vez me enamoré. Ah, muy bien. Bueno, total, a esto nadie lo escucha. Y la última pregunta para Belén. Hola.
Belén, ¿alguna vez te enamoraste? No, porque nunca sufrí por amor. O sea, a ver, está mal dicho esto, el nunca sufrí por amor, pero para que la gente lo entienda, ¿no? Sí, explícame. Que uno cuando, yo siempre digo que el amor es libertad, el amor Sí. es, y, y me pasó que con las pocas relaciones que tuve, solté rápido, no fue algo o sea, hoy no tengo recuerdos de decir, che, mirá, entonces siento que no conocí el amor en una persona todavía, con 35 años siento que no me enamoré. Mirá vos. Pero bueno, todavía estás en tener la oportunidad, tenés tiempo para encontrar eso y experimentar a ver qué Sí, se siente, ¿no? Porque es fuerte lo que acabas de decir, en el sentido de sí, que es como que es una meta y capaz que dentro de 3 años, como te pregunté recién, encontrás ese amor que todavía no llegó. No sabemos nos tal depara el cual. destino, qué tiene preparado Dios para vos, porque seguramente Dios tiene preparado a esa persona que... Y ¿Crees en yo te puedo eso? decir, sí, yo te puedo decir que hoy, sinceramente, estoy viviendo como un niño Sí. que está esperando la llegada de Papá Noel a ver qué sorpresa, bueno, así estoy. ¿Qué Bueno, sorpresa tiene la vida, Dios, para mí? esa sensación de esperar está bueno, porque vos sabés que en cualquier momento llega, no sabes cuándo, pero sabes que está por Sí. llegar y sentirse así como un niño es importantísimo y es lindo. Bueno, Belén, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad que yo estoy feliz y agradecido de haberte tenido, porque la pasé muy bien, aprendí muchas cosas. Quizás vos todavía no te diste cuenta todo lo que nos contaste, pero sí nos mostraste de dónde venís, por dónde pasaste y a dónde estás y hacia dónde vas. Y en esa transformación y en ese recorrido nos dejaste un montón de tips para implementar, para poner en práctica de que sí se puede, de que cuando uno quiere las excusas no tienen fuerza, que esto que contaste de levantarse temprano y estar ese momento sola como mamá, como mujer, sin que tu hijo esté en ese momento, sino que vos necesitas esa soledad para empezar a crecer, para leer, para agradecer a Dios, esos hábitos que son inquebrantables y que son importantes, también nos dejaste esa enseñanza. Y esto está bueno cuando uno escucha a una persona que está implementando algunas cosas y que le están dando resultados. No quiere decir que mañana uno de nuestros oyentes se levante a las 4 y tenga todos los resultados. Es un proceso y que Tal muchas cual. veces viene con delay. Muchas veces lo que estamos haciendo hoy lo vamos a ver reflejado dentro de un tiempito. Lo importante es que eso se haga un hábito, de que eso sea una constancia. Y cuando uno empieza a repetir esos hábitos, empieza a encontrarse con cosas maravillosas. Muchas gracias por este espacio que No, pudimos gracias. compartir. Mira, antes de terminar, te voy a confesar que una de mis manifestaciones, que yo tengo esta manera de manifestar que se me dan las cosas así, fue que que quería tener mi podcast, mi entrevista, Mirá vos, y yo creo que este es el inicio de el un inicio. camino Qué larguísimo. bueno. Y qué bueno que soy parte de eso. Estoy feliz y agradecido de esa también. Esta es un podcast bisagra, porque de acá arranca Belén y no sabemos dónde termina, porque no hay techo. El techo lo pones vos. Así que gracias por esto. No, yo, a ver, como te dije, desde mi humildad, sea lo que sea, yo estoy totalmente agradecida. O sea, sea el podcast que sea para mí, van a ser todos iguales y lo voy a tomar a todos como tal y desde mi mayor humildad, digamos, como persona. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Belén. Gracias al público. Si estás escuchando en Spotify, sería muy bueno y ayudarías mucho si dejas las 5 estrellitas. Gracias por seguirnos. Este podcast va a estar saliendo en 10, 15 días y nos volvemos a ver en el próximo. Gracias, Belén. Saludo para todos. Gracias.